Yo tenía una lucha del mundo espiritual de la tiniebla y el mundo espiritual que viene de Dios. Te menciono que vengo de un abuelo borrachón, un abuelo que los espíritus que él portaba cuando yo era niño, a veces me tomaba y yo despertaba de madrugada. Dicen papi y mami que yo me subía por los techos o abría la puerta durmiendo. Yo no me acuerdo de nada de eso porque era algo netamente espiritual. Pero a veces esos mismos espíritus que tomaban a mi abuelo lo llevaban para el río a pescar a alta hora de la madrugada y a meterse en cueva. Un demonio llamado el indio. Yo despertaba sin tener control, abría la puerta en un campo, salía a los montes oscuros. Es la maldición generacional de mi abuelo que está viendo que hay un muchacho de propósito que la gente dice que va a ser alguien de ministerio y que quiere cortar con él. El mundo de la tiniebla, cuando percibe que un hombre tiene palabra de Dios y va a ser de proyección, va a tratar de meterse para cortar ese ministerio. Por eso es que hay gente que están viendo este conversatorio que antes de nacer se le levantó el infierno para que la madre lo abortara, bebieron pastillas, bebieron té, bebieron asunto para abortarlo y no pudieron porque el propósito puede más que los espíritus de la tiniebla. A base de ayuno y oración, papi y mami, se quebranta un poco esta maldición. Dios les bendiga, Dios les guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. En esta ocasión quiero pedirle que usted se suscriba, que usted active las notificaciones y que usted comparte el contenido con alguien más. Y estamos aquí pues en el monte de oración trayendo un contenido poderoso y sobrenatural. Y aquí estoy con el pastor más viral de las redes sociales, el pastor Brayley. Pastor, Dios le bendiga mucho. Dios te bendiga, mi hermano, la gloria de Dios. No sabía eso, que soy más viral. Vamos a decir que soy uno de los que está trabajando para el reino de Dios. Amén. Pero gloria a Dios, estamos aquí, estamos contentos y bendecidos de poder llegar a través de tu plataforma, de este canal de YouTube, a personas que yo sé que lo que vamos a hablar, por la gracia de Dios, va a ser de bendición. Amén. Pastor, hemos visto cómo la gracia de Dios ha estado sobre usted y lo ha estado expandiendo y lo ha estado bendiciendo. Y muchas personas muchas veces solamente ven las bendiciones del hombre de Dios. Pero aquí yo quiero que podamos conocer quién es usted, de dónde usted viene. Bueno, esto es algo que he dicho no en muchos lugares, porque principalmente no he dado tantas entrevistas, son pocas, y quizás no han llegado a tantas personas como deberían llegar. Pero a las personas que van a escuchar esto, yo soy de un campo del Ceibo, llamado La Cuchilla del Ceibo, un lugar bien humilde, vengo de orígenes, como dicen, de abajo, no di que así de pasar hambre, pero sino un campo, porque ahora yo he ido a algunos campos a ministrar, y veo que son campos que tienen internet, que son campos que tienen tecnología y ciertas comodidades que no la tuve yo en el lugar que me vio nacer. De ahí de La Cuchilla del Ceibo yo vengo de una familia cristiana. No es que nací siendo cristiano, sino que nací en un hogar con principios cristianos, porque ser cristiano es tratar de caminar como Cristo caminó, seguir el ejemplo de Jesucristo, y cuando uno es niño todavía no tiene ese nivel de revelación o de conocimiento. Entonces de allí yo vengo, también soy hijo de pastores, mi papá y mi mamá son pastores. Usted sabe, pastor, que hay muchos hijos de cristianos que por el mal ejemplo que le dan en sus casas, sus padres, hoy no quieren saber del evangelio. En el caso de usted, ¿qué tanto influyó el ejemplo de sus padres en usted? Bueno, ese no fue mi caso, porque quizá mis padres no tienen un nivel de conocimiento elevado como mucha gente de esta generación o pastores de hoy día que tuvieron la oportunidad de formarse teológicamente, de formarse en la palabra, pero sí son gente de muy buenos principios. Hay una diferencia entre lo que es la palabra legado y herencia, porque la herencia es algo que cuando tú se la dejas a alguien, la puede vender o la puede dejar ir fácilmente, pero el legado ya tiene que ver con los principios que a ti te dejan. Y a mí me dejaron un legado que para mí es innegociable. Y es un legado de ser respetuoso, de tener un buen manejo, de comportarme como se debe de comportar un cristiano. Es decir, que yo no tengo ese trauma de que a mí me dieron mal ejemplo mis padres o mal ejemplo
como cristianos, sino que son gente de un alto nivel de testimonio. ¿Qué tanto influyó esa crianza para hoy usted ser quien es? Yo diría que influyó en gran manera y que define lo que soy, porque la gente me ve a mí, bueno, algunos ven lo que uno transmite a través de las redes sociales, otros tienen el privilegio, la gloria de Dios, de conocerme ya más de cerca. En las redes sociales hay gente que me ve de un punto de vista, pero los que me conocen de cerca ya conocen la persona, no simplemente el que hace los videos, sino la personalidad. Y es algo que cuando Joan habló conmigo, la cual quiero bendecir la vida de Joan, que fue el instrumento que Dios utilizó para que estemos conversando, sí. Oré a Dios y mientras oraba a Dios precisamente tomaba algunas notas de cosas que tienen que ver conmigo y que yo enseño muy seriamente, que van más allá de un ministerio o de los dones. Sí. Porque vemos mucha gente, mi hermano, de ministerio, gente que oran y caen 5, caen 10, caen 20 gente. Eso es el ministerio, eso es lo que Dios depositó en él y los dones. Pero quizás en lo que es personalidad, carácter y temperamento es otro tipo de cosas. Y yo quiero ser muy puntual ahí, sí. Y creo que reúno algunas condiciones, modestia y aparte, para hablar de esto. La diferencia entre lo que es el hombre de ministerio y su personalidad, carácter y temperamento. Entonces, quiero definir esas 3 palabras. Temperamento es algo que viene con nosotros, que lo heredamos de la combinación del papá y la mamá. Los temperamentos se pueden educar, no se pueden cambiar. Y los temperamentos son muchos, pero la psicología moderna lo define en 4, que es el temperamento flemático, el temperamento melancólico, el temperamento colérico y el temperamento sanguíneo. Mucha gente no maneja este tipo de temas y por eso son dominados por una conducta fuera del escenario y este tipo de conducta van creando grietas que van destruyendo lo que es un gran ministerio que Dios le entregó a esa persona, por no conocerse a sí mismo, por no conocer su propio temperamento. Pero la personalidad también es algo que tú vienes con ella de acuerdo a tu formación, tu filosofía de vida. Ahora, el carácter es la construcción de buenas y malas experiencias. Una definición de carácter es el que graba. Desde que el niño está en el vientre de su madre, que ya escucha que el oído se está desarrollando, se va desarrollando un carácter. Por eso tú ves muchas personas que son violentos, quieren salir de ahí, quieren dejar de ser violentos, pero no pueden porque hay un carácter, una construcción que lo domina. Entonces, el carácter se va a definir de acuerdo a tu filosofía de vida, repito. El carácter mío es un carácter que fue formado en un niño que iba a la iglesia, en un niño que se esperaba mucho de él. Esto es bueno y malo. Todo el mundo me decía cuando niño, este muchacho va a ser un gran hombre de Dios. Algunos me decían el pastorcito. Entonces, esto es bueno y malo. ¿Por qué, mi hermano? Porque por un lado te están poniendo una presión de que tú no puedes fallar porque tú eres alguien de ministerio desde niño. A mí me vestían con camisa, aunque a mí no me gustaran la camisa. Y fue una buena intención que tuvieron mis padres, porque estaban desarrollando un carácter de alguien de ministerio. Y es allí lo que se cumple, lo que dice Salomón: instruye al niño en los caminos del Señor, y cuando éste fuere grande, jamás se apartará de ellos. En la iglesia yo recuerdo que una vez yo me dormí debajo de un banco, que en ese tiempo se usaban los bancos, y mi papá era líder de la iglesia. Mi papá se manejó, pero cuando llegó a mi casa me amonestó, me llamó la atención de forma dura, con carácter, y me hizo entender que a la iglesia no se va a dormir. Es hoy en día que tuve un desorden en muchas iglesias, que los niños lo que van a jugar con tablets y a jugar con un sinnúmero de cosas, y algunos padres responsablemente lo que dicen: no, es para que él no moleste, yo le doy la tablet, le doy el teléfono en el culto para que no moleste, pero inconscientemente están desarrollando un carácter irresponsable, porque no debería de ser un entretenimiento para el niño, para que no moleste. Debería de crearse un carácter en el niño y una responsabilidad de que él tiene que comportarse y manejarse bien dentro de la iglesia. Entonces, mis padres fueron muy serios en eso de desarrollar un carácter en mi vida. Entonces, la combinación mía temperamental es una combinación que luego del tiempo la conozco, que es una combinación flemática melancólico.
El flemático es un tipo de persona que, como lo define el término, flema, de lento, de que tú no coges presión de nadie. Y toda gente o toda persona que va al ministerio pastoral sería recomendable que sea flemático, porque el pastor recibe mucha presión, recibe muchas informaciones, pero tú no debes de ser movido por la presión del mundo. Tienes que tener un carácter y un temperamento educado para ser dirigido por Dios, no por la presión de la gente. Y ese fue el problema de Aarón. Aarón yo lo defino como el copastor de Moisés o el asistente personal de Moisés. Moisés subió al monte a tener un encuentro sobrenatural con Dios, a hablar con Dios cara a cara, deja a Aarón a cargo de la iglesia, y hay muchos Aarones en esta generación. El pueblo lo presiona, le dice, no estamos viendo nada, queremos ver algo para adorar, muéstranos algo, a un becerro, a algo. Y como Aarón tenía problemas serios de carácter, problemas serios de identidad, y la gente que tiene problemas de carácter es movido por todos los ruidos del ambiente, entonces crea el becerro de oro y el hombre de Dios baja prendido del monte, pero encuentra un problema en la iglesia. Encuentra un problema de que el asistente o el copastor se dejó llevar por la presión del pueblo. Y esto tiene que escucharlo mucha gente, porque ya en el ámbito del ministerio pastoral, todo el mundo espera algo del pastor. Todo el mundo pone una demanda del pastor. Mucha gente. El pastor tiene que bregar con todo tipo de temperamento, de carácter, gente que viene de un carácter destruido, que Dios lo llama a un gran ministerio, pero hay que trabajar el carácter de la persona. Y esta generación tiene problemas serios ahí, porque esta generación, en su gran mayoría, para no pasar como tonto generalizando, siempre hay 2 o 3 personas que se guardan, tiene gran potencial, tiene un alto nivel de revelación que la generación pasada no tenía, pero tiene problemas serios de carácter. Entonces ahí es donde entra el pastor a trabajar el carácter de esa beca, de ese futuro evangelista internacional, de ese futuro apóstol, de ese futuro pastor. Entonces, si no es humilde y ha aprendido lo que dijo Cristo, sea manso y humilde de corazón como yo, esa persona a veces puede caer en el error que cae mucha gente en este tiempo, de moverse de una iglesia a otra. Hay gente que son emigrantes, emigran de una iglesia a otra porque cuando el hombre de Dios quiere trabajar su carácter, trabajar una personalidad seria, entonces dice, no, se me levantó el pastor me está haciendo la guerra, se mudan a otra iglesia y andan de iglesia en iglesia porque lo que le falta es carácter, no fue que el pastor se le levantó. Y al no tener carácter, entonces viven buscando un lugar donde lo apoyen en su mal carácter. Entonces, en mi caso, eso no fue así. Tuve unos padres que me inculcaron un carácter y desarrollaron un carácter con el estilo de vida que ellos querían para conmigo. Usted acaba de decir algo que llamó mi atención, y es que sus padres no tenían el nivel de revelación y conocimiento que tenemos hoy, pero tenían un carácter y un temor del Señor. Amén. Y usted decía que esto en esta generación se ha perdido. Me gustaría que nos hable un poco acerca de eso. Sí, esto en esta generación, eso se ha perdido por lo que te venía diciendo. Pero quiero tocar, para no dejar ideas en el aire, te decía que la combinación mía temperamental es flemático, melancólico. Ya la gente escuchó que un flemático es un tipo de persona que camina en su propio ritmo. Camina en su propio ritmo y no es movido por la presión. Ahora, todos los temperamentos tienen cosas buenas y malas, porque también el flemático, si no educa su temperamento, puede dejar pasar muchas oportunidades. Y el flemático hay que ayudarlo muchas veces a arrancar, porque a veces se queda detenido si no está educado, porque los temperamentos no se cambian, se educan, se transforman. Tú puedes transformar los temperamentos. Y la otra parte es la parte melancólica. El melancólico es un tipo de temperamento que tiene que ver mucho con el arte. El arte, para los que no lo sabían, el predicador es un artista. Sí. Por eso yo tengo un tema con muchos eventos de este tiempo, que a veces dice que hay que meter un adorador, un worship, lo que sea que lo llamen, como sea que llamen los movimientos de este tiempo, de que para llenar un evento, y a veces se le da, hablando en el término monetario, para llegar a la pregunta que tú me hiciste, hasta más, una ofrenda más voluminosa que al hombre que lleva una palabra de Dios. El predicador es un artista. La homilética, que es la que trata de formar al predicador en el área de teología,
significa el arte de buen predicar. Entonces, en mi caso, yo soy un tipo de predicador que fluyo mucho en los ejemplos. Así mismo como la gente lo ve en los videos, que hay gente que cree que yo nada más soy un predicador de videos, de esos videitos que yo ven en Instagram. Pero para la gloria de Dios también nosotros predicamos. Entonces fluyo mucho en ejemplo, en dinámica, y eso tiene que ver con esa área de temperamento melancólico, porque el melancólico se fluye mucho en lo que son las artes. El melancólico también suele improvisar y la improvisación le sale bien. No es que yo recomiendo que todo lo que la gente vaya a hacer lo debe hacer improvisado, pero el que tiene este tipo de temperamento le dicen fluye con una idea de esa mesa y va a improvisar algo, le va a llegar una cita bíblica de acuerdo a la mesa y va a hacer algo que la gente puede ser altamente bendecido. Ahora, el temperamento melancólico también es un problema en su área no educada, porque el melancólico se deprime fácil. El melancólico se deprime y no aguanta mucha presión. Si lo critican mucho y no tiene este temperamento educado, es movido por la crítica y cualquier crítica lo puede derrumbar. Cualquier crítica lo puede llevar a un abismo de encerrarse, de deprimirse, y el melancólico también es rencorita, si no trabaja esta parte. Es rencorita porque el melancólico, al igual que el flemático, acumula mucho. Y al acumular mucho, el ser humano, yo soy de lo que enseño que tiene que vivir soltando. Tiene que tener vía de escape, porque si no tenemos vía de escape, por más hombre de Dios que usted sea, entonces usted va a manifestar un acumulativo de maltrato en escenario que no debe manifestarlo y con quien no debe manifestarlo. Por eso usted ve que el tipo de persona que tiene los temperamentos que tengo yo, si no es educado y no va buscando vía de escape, entonces gente que nunca le hizo nada, en un momento lo va a herir por gente que sí le hizo algo. No sé si me doy a entender. Se acumuló tanto y guardó tanto en el trabajo, en la iglesia, que si está casado, a veces su esposa le dice, mira, le está haciendo una pregunta normal, pero ¿y qué es lo que tú vienes a molestar ya? Porque está acumulado, está cargado y no ha buscado una vía de escape. Entonces los temperamentos tienen área buena y área mala. Influyó, respondiendo a tu pregunta, la filosofía y la formación de mis padres en mi vida de forma positiva, porque hoy en día, cada vez que me llegan tentaciones, todos tenemos tentaciones, propuestas, quizá de hacer cosas, aún en el mismo reino, porque vamos a entrar ahí ahora, sí, que se pueden ver bien, pero en su trasfondo hablan de una falta de carácter. Yo pienso en la formación de mis padres y en cómo esas personas se manejaron conmigo, cómo me dieron lo mejor dentro de sus posibilidades, y eso me lleva a mí a vivir constantemente tratando de evitar caer en el error. Sí. Entonces, pastor, ¿usted qué tiempo luego que decide no seguir en la iglesia, en qué año tenía y qué tiempo duró lejos de la iglesia? Bueno, yo me aparto cuando soy un adolescente. En ese tiempo me fui a vivir donde mis abuelos. Ya ahí mi padre no tenían el mismo control sobre mí, aunque era en el mismo campo de donde yo vengo, pero ya donde mis abuelos estaban mi tío la mayoría no eran cristianos, escuchaban música en radio en ese tiempo no cristiana, no había un ambiente espiritual, y donde no hay un ambiente espiritual, por más espiritual que tú quieras ser, se complica. Por eso yo no creo en esa gente que dice, no, el cristiano soy yo, el que se guarda soy yo. Los ambientes influyen tanto en tu carácter, que es donde quiero direccionar este conversatorio. Los ambientes influyen en tu carácter porque, repito, el carácter es la construcción de buenas y malas experiencias. El carácter es el que graba. Entonces, ahí me voy descuidando espiritualmente. Ya no tengo a papi que si me ve que me voy a dormir sin orar, párese a orar, arrodíllese. Y eso va creando un descuido espiritual. No fue que yo hice cosas así súper malas, pero sí me aparté, me descarrié. Duré unos años descarriado, apartado del propósito de Dios, lejos de la voluntad de Dios, y me sentía triste. Yo siempre en ese tiempo vivía deprimido porque estando apartado sentía que no era yo. Es que caminaba por la calle y decía, esto no fue lo que a mí me inculcaron. Dios. Esta no es mi filosofía de vida. Pero quiero contarte algo para no dejar, como dicen, cabo suelto. Sí. Y es que ahorita mencioné que cuando era niño,
había una alta demanda, este muchacho se va a dar bueno. Eso creó una presión. Pero algo también sucedió cuando yo era niño, que fue lo que me llevó quizá a apartarme. Y es que yo tenía una lucha del mundo espiritual de la tiniebla y el mundo espiritual que viene de Dios. Entonces, en esa lucha, cuando yo era niño, a mí me comparaban mucho con personas cercanas a mí, que no voy a mencionar el nombre porque son gente que tienen un alto nivel de respeto y admiración a lo que es nuestro ministerio hoy en día, sí, familia, etcétera, y hay que manejarse ahí porque hay gente que yo veo que menciona el nombre, después la gente se siente mal y nosotros estamos para sumar y para restaurar y para ganar. Wow. Entonces me comparaban con gente de mi entorno familiar, ese muchacho igualito a fulano, pero fulano no era cristiano, fulano lo que le gustaba era beber, fulano lo que le gustaba era enamorarse, alcohólico. Entonces yo vengo de un abuelo alcohólico, empedernido, borrachón y mujeriego, y una abuela misionera. Esto nadie sabe esto. Esto yo lo voy a soltar aquí. En estos días toqué un poquito sobre ese testimonio. Va a ser como fulano. Va a ser como fulano. Yo no tenía el conocimiento para quebrantar esa palabra. Porque cuando una niña con minifarda, que se da mucho en este tiempo, empieza a dar piquete, dicen, va a ser como la artista fulana. Están declarando una palabra sobre esa niña. Y están creando un carácter con la boca sobre esa niña. Porque mientras tú tienes una idea en la mente, es una idea. Sí. Cuando tú la hablas, se convierte en palabra. La palabra significa ideas expresadas. Hablando del término de la lengua española, las palabras son ideas expresadas. Yo pienso algo, un ejemplo sobre Joan, yo tengo una idea sobre Joan. Sí. Ahora, cuando yo digo Joan esto, ya yo estoy declarando una palabra sobre Joan, que es una idea expresada. Entonces, las palabras se convierten en declaración. La niña que baila, va a ser igual que la artista fulana, la están maldiciendo, porque las palabras bendicen y maldicen. Y la gente tiene que entender esto. Están maldiciendo a esa niña y eso pasó conmigo. Estaban creando inconscientemente desde su poca madurez, porque hay gente que no sabe que está maldiciendo el otro, una maldición. Maldición es maldecir, sí, o hablar mal de alguien. Bendición es bendecir o hablar bien de alguien. De ahí que sale el término Génesis 12, bendeciré a los que te bendigan, hablaré bien de quien hable bien de ti, Abraham. Esa es la palabra, esa es la promesa. Y hablaré mal de quien hable mal de ti. Oye el nivel que tenía Abraham de relación con Dios. Por otro lado, cuando niño me llevaban a la iglesia, mi papá empezó a pastorear en una iglesia en un campo que eran 30 kilómetros que había que correr, 30, 20 kilómetros para no hablar mentira en cámara, no recuerdo, con un motor y llegar a una iglesia que estaba en medio de dos ríos. Esta iglesia no es una iglesia como la de ahora, con porcelanato, con losa, etcétera. Esta iglesia, el piso era barro y el techo era zinc, que cuando llovía penetraba adentro. Pero esta iglesia estaba en medio de dos ríos. Yo era un niño, mi hermano, de 8 años. Y mi papá me llevaban que yo no quisiera a esta iglesia. Yo a veces llovía y era en un motor que íbamos y yo lloraba, pero papi, esto y lo otro, no sabía lo que Dios estaba haciendo en mí. Pero cuando llovía duro, teníamos que quedarnos en la iglesia en el medio. Y hay, gloria a Dios, que nunca se juntaron los dos ríos. Tiempo después, mi papá sacó la iglesia más para el pueblo o para el lugar más poblado de ese campo y de ahí lo trasladan a otro lugar. Pero de ahí de esa historia vengo yo. Entonces mi abuela, que era misionera, te menciono que vengo de un abuelo borrachón, sí, un abuelo que los espíritus que él portaba cuando yo era niño, a veces me tomaba y yo despertaba de madrugada. Dicen papi y mami que yo me subía por los techos o abría la puerta durmiendo. Yo no me acuerdo de nada de eso porque era algo netamente espiritual. Los espíritus de mi abuelo, porque mi abuelo tenía esa conducta. Mi abuelo a veces salía hasta desnudo y perdía el control. Era un asunto demoníaco raro. Y salía a caminar a los kilómetros y tenían que llamar a los hermanos de mi papá y a mi papá. Por aquí está Reyes, que así era que se llamaba, de la Cruz, y anda en tal y tal condición, y había que llevarlo a la casa, reprender ese espíritu y tratar de normalizarlo. Eso fue un proceso de años, pero a veces esos mismos espíritus que tomaban a mi abuelo lo llevaban para el río a pescar a alta hora de la madrugada y a meterse en cueva. Un demonio llamado el indio, Macú, Tacú. Wow.
Y estos espíritus entonces me quisieron tomar a mí cuando niño. Y a veces me pasaba lo mismo. Yo despertaba sin tener control, abría la puerta en un campo, salía a los montes oscuros. Y mucha gente no sabe esto. Es la maldición generacional de mi abuelo que me quiere, que está viendo que hay un muchacho de propósito, que la gente dice que va a ser alguien de ministerio y que quiere cortar con esto. El mundo de la tiniebla, cuando percibe que un hombre tiene palabra de Dios y va a ser de proyección, va a tratar de meterse para cortar ese ministerio. Todo hombre que tiene ministerio, toda mujer de ministerio, el diablo, que el Señor lo reprenda, va a intentar deshacerse de él desde el vientre de su madre. Por eso es que hay gente que están viendo este conversatorio que antes de nacer se le levantó el infierno para que la madre lo abortara, bebieron pastillas, bebieron té, bebieron asuntos para abortarlo y no pudieron porque el propósito puede más que los espíritus de la tiniebla. Entonces tengo esta lucha a base de ayuno y oración, papi y mami. Se quebranta un poco esta maldición. Pero siguen con la comparación de que yo voy a ser como fulano. Entonces mi abuela es misionera, mi abuela llegó a viajar a Haití en ese tiempo. En ese tiempo el que viajaba a Haití no era como ahora. Ahora cualquier predicador va a Haití y si está metido con Dios puede venir de allá en victoria, puede venir bien. Pero en ese tiempo, mi hermano, el que iba a Haití y no estaba fuertemente metido con Dios y no fue Dios que lo señaló y le dijo, ve a Haití a ministrar. Tú puedes escuchar los testimonios de gente seria, le daba una fiebre de allá para acá, o allá mismo pasaban sucesos espirituales que no volvía al país. Hay muchos predicadores que en los años 80, 90, 2000 fueron a Haití a predicar y no volvieron. Hay un testimonio de gente de mi concilio que yo conozco que en Haití le dieron una comida embrujada a varios misioneros, una comida sacrificada a ídolos, y nada más quedó un ministro de eso, que está vivo, gloria a Dios, no voy a mencionar el nombre porque, repito, yo soy muy cuidadoso con eso, está vivo, pero los otros perecieron en ese viaje misionero a Haití por el alto nivel de impacto espiritual. Entonces, cuando niño, yo escuchaba a mi abuela, yo fui a Haití y no sé cómo, eso despertó una curiosidad en mí. Yo dije, yo quiero ir a Haití también. Sí. Y aunque no tenía conocimiento de lo que estaba declarando, hasta dije en ese tiempo, la primera nación, cuando yo sea predicador, porque me profetizaron que iba a ser predicador, donde yo voy a ir es a Haití, antes de ir a Estados Unidos, antes de ir a cualquier otro lugar. Eso nació de mí siendo un niño. En esos días, en la escuelita de niños, me dieron la oportunidad para cantar. Yo canté, la gloria de Dios llenó los niños. La maestra de niños quedó sorprendida, le dijeron eso a mi abuela. Mi abuela era predicadora y como predicadora, aunque no tenía mucha teología, mucho conocimiento, iba. De hecho, te repito, fue a Haití y ella hacía la historia de que en Haití la gente volaba, la gente esto, y eso como que despertó una curiosidad que yo quería vivir eso, no que me lo contaran, porque en ese tiempo no había redes sociales para grabar las cosas y tú poderla ver por video como hoy en día. Entonces, mi abuela, al escuchar que cuando yo canté Dios se glorificó, mi abuela, un día le invitaron a la ciudad del Ceibo. Sí. Y en la ciudad del Ceibo, ahí, en la ciudad del Ceibo, ella me dio para cantar. Yo siendo un niño, no recuerdo la edad, pero era un niño muy pequeño. Yo era súper tímido. Ahora hemos trabajado con eso de la timidez. Y yo canto una canción que puede ser que nadie de esta generación se la sepa, llamada 40 días y 40 noches. En el desierto Jesús pasó 40 días y 40 noches. Él sintió hambre y no comió. La gloria de Dios llenó aquel lugar. Cuando la gloria de Dios llena aquel lugar, con la canción, yo era tan tímido que cerré los ojos desde que agarré el micrófono y abro los ojos porque siento la algarabía de las personas. A ver qué pasó. Esta iglesia de 300 personas fue llena de la gloria de Dios. Con una canción mal entonada, todo llena de la gloria de Dios. Después de eso, mi abuela quebrantó la comparación de maldición que estaban haciendo otras personas. Ella dijo, desde hoy, eso yo me recuerdo literal, soy un niño, pero me recuerdo literal. Desde hoy andaremos juntos en el ministerio. Yo me sorprendí porque para mi abuela era una figura pública en ese tiempo para mí. Y ella dijo, desde hoy andaremos juntos en el ministerio. Tú cantas y yo predico. Yo dije, wow, soy útil para el reino. Soy útil para el reino y me sentí bien.
me sentí bien porque dije, soy útil para el reino. Entonces, con esta palabra, sin mi abuela saberlo, quebrantó la maldición que a mí me estaban comparando con gente borrachones, con gente alcohólico, con personas mujeriega y eso. Mi abuela con esto quebrantó la maldición. Y desde allí a mí se me entró la idea en mí de que yo iba a ser alguien de ministerio, alguien de propósito, alguien de bendición en el reino de Dios. Y tiempo después, que era la pregunta que tú me hacías, cuando yo me aparto, que me reconcilio con el Señor, duré un tiempo apartado, a la edad de 19 años, me reconcilio con Dios. Sí. Sí, esto es en vivo aquí. Amén, esto es en vivo. Sí. A la edad de 19 años tengo un encuentro con Dios y me reconcilio. Vuelvo a los caminos del Señor. Luego de un tiempo de depresión, depresivo, mi vida no tenía sentido. Y vuelvo y hago esa reconciliación, valga la repetición. Y cuando hago esa reconciliación me acuerdo de lo que mi abuela me dijo. Mi abuela, después que dijo eso, murió, pero dejó un legado en mí, Dios. un legado ministerial, de que yo andaría a las naciones. Sí. Porque la gente, los padres, los abuelos, son responsables si bendecir o maldecir los niños. Entonces, llego con esa idea, me convierto en la ciudad de La Romana, porque yo me reconcilio en La Romana, una tierra de avivamiento, una tierra de fuego, y cuando me convierto, vengo con esa pasión de buscar a Dios y de buscar el reino de Dios y su justicia, de tomar esto en serio, lo de Dios. Sin ser bautizado, empecé a predicar. Empezaron las persecuciones, porque también el ministerio de mi abuela era muy perseguido por la tiniebla. Y al ser muy perseguido por la tiniebla, también las persecuciones vinieron con el legado. Las persecuciones que el ministerio de este servidor, desde que estoy sirviendo a Dios, el enemigo ha intentado deshacerse de mí, mi hermano. Dios mío. No una ni dos veces. El enemigo ha intentado, bueno, si hay que ponerle pito a esto, matarme. Sí. Matarme a través de manifestaciones espirituales, matarme en sueño de muchísimas formas. Entonces, la primera vez que el enemigo quiso deshacerse de mí, siendo un nuevo creyente en La Romana, no sé qué tiempo tenemos, siendo un nuevo creyente, vengo de predicarle a unos muchachos, hay un muchacho que lo tenían como loco, el loco del barrio, como dice la gente. Sí. Para mí son personas poseídas por espíritu, que los espíritus lo hacen caer en niveles de locura. Y este muchacho, yo voy de espalda, por eso es que hay que andar en el espíritu. Y cuando voy de espalda, él agarra una piedra grande y a espalda mía, luego de predicarle a unos jóvenes, literal lo que yo te estoy diciendo, él venía para darme con esa piedra ahí. Por el espíritu yo me devuelvo y hablo en lengua a lo que tenía él, que me quería eliminar. Y el tipo nervioso, pero no, era relajando, pero ya estaba a punto de darme la pedrada. Esa es la primera vez que yo digo, wow, el mundo espiritual es real, porque ya las experiencias de niños, yo no me acordaba de eso. Y empiezo a orar a Dios y a pedirle al Espíritu Santo que me enseñe el mundo espiritual. Ese día, porque fue a una distancia de ahí, mi hermano. Yo decía, ese muchacho, si el Espíritu, porque no fui yo, fue el Espíritu que me tomó y di un giro, algo de película, y lo reprendí por el Espíritu en lengua, logra darme con esa piedra, yo no estuviera aquí dando esa entrevista. Es la primera vez que veo ese nivel de guerra espiritual. Tiempo después, yo de La Romana voy a Miche, mi papá pastoreaban en Miche. En Miche estoy en un silicio porque desde que me convertí solté la cama hasta que me casé. Silicio, ayuno y oración. Estoy en un silicio a las 3 de la mañana así mirando el techo y quedo entre dormido y despierto. Hermano, cuando quedo entre dormido y despierto, del aire veo un sapo grande, verde, así como las hojas de esos árboles. Cuando veo ese sapo grande del aire, yo no tengo control porque estoy entre dormido y despierto, es un estasis espiritual. Y yo digo, ¿y pan de qué viene este sapo? Nunca había visto un sapo tan gigante. El sapo traspasó el zinc, la casa donde yo estaba era de zinc, y me arropó como una sábana. Yo empecé a perder el aire. Y cuando yo empiezo a perder el aire, tengo una guerra y estoy a punto de morir. Y a punto de morir, dentro de mí en el espíritu, salió una voz que dijo, demonio satánico, te reprendo en el nombre de Jesús. Y ahí yo desperté precipitado porque estaba a punto de perder la vida. Hay mucha gente que se acuesta y no despierta porque hay espíritus
que lo toman y lo matan. Entonces yo estuve a punto de perder la vida. Esa fue la segunda vez que yo veo que el enemigo está tan serio en eliminarme. Tiempo después, Dios trata conmigo de que tengo un ministerio pastoral, porque en ese tiempo yo era evangelista, Sí. para llevar la historia, tratar de llevar la historia y no dejar nada fuera. Entonces, Dios me confirma en un ayuno de 5 días, porque eso es ahora que la gente sin ayunar y orar, esta generación dice que son evangelistas, que son pastores, etcétera. Ay, Dios mío. Yo le estaba corriendo al pastorado, mi hermano, porque para mí era más fácil yo ir a una iglesia, predicar un mensaje, la gente caer, la gloria de Dios descender a ese lugar y el pastor que resuelva de ahí para allá. Sí. Porque es el trabajo del evangelista, revolucionar, activar, ministrar y cualquier lío o bendición, el pastor que resuelva de ahí para allá. Por eso es que el ministerio pastoral, aunque hay mucho enganchado, es un ministerio muy serio, porque tú tienes que trabajar con conflictos internos, tienes que trabajar con diferencias de carácter, etc. Entonces yo en un ayuno de 5 días, tratando de que Dios me dijera que no, que lo mío no era el pastorado, el día cuarto, el día 1 Dios no me dijo nada, el día 2 no, nada, el día 3 nada, y el día 4, cuando ya estoy con mi cuerpo debilitado, pero mi espíritu fortalecido, el ángel de Jehová me habló y me dijo, no le corra, eres pastor de las naciones. Y me dijo, será un pastor diferente, porque hay mucha gente que está confundida con los pastores. Hay tipos de pastores, como hay tipos de evangelistas. Hay pastores que su llamado es para pastorear un barrio, Sí. pero hay otros pastores que su llamado es para impactar una nación. Pero hay otros pastores que su llamado es para impactar la nación, igual que los evangelistas. Hoy en día todos los evangelistas quieren montarse en un avión y ir a las naciones. Y es lo que los profetas sueltan. Tú no has visto profeta en estos días diciéndole a un evangelista, tú tienes un llamado para ganarte tu familia. Ese es tu llamado. Esa es tu asignación. No, te montaré en un avión y viajaré a las naciones, porque es como un cliché. Ya en este tiempo lo que hay gente que repite lo mismo y son ecos de profecía. O sea, tú no has visto un profeta que dice, mira, el legado tuyo, tu ministerio, no es viajar a las naciones, es que donde tú trabajas, todo el mundo se convierta a Cristo, y por eso estamos perdiendo tanta efectividad, por no conocer el tipo de ministerio que tenemos. Entonces, Dios me dijo, eres pastor, me dijo, ser un pastor diferente, ser un pastor que impactará y ser un pastor que formará carácter. Por eso es que desde niño Dios me permitió pasar por los procesos que ya te mencioné. Voy al seminario bíblico de Iglesia de Dios, CEBI, valga la promoción. Y cuando voy a evaluarme para ser pastor, porque hay que tener ciertos niveles, recomendación pastoral, antes de entrar al seminario. El seminario no hace pastores, pero da herramientas para ser buenos pastores. Porque el pastorado es un llamado que viene de Dios. Ahora, Y ya usted tenía el llamado. y ya el llamado estaba. Ahora necesitamos las herramientas en un mundo que todos los días tiene preguntas nuevas. Y hay que saber responder a esa pregunta, porque antes una gente iba con problemas del pastor, era por el tranquilo que Dios te va a ayudar. Hoy en día la gente quiere escuchar algo más que Dios te va a ayudar. Pero Dios me va a ayudar ¿cómo? ¿Cuál es la forma? Dígame. Tú tienes que dejar a la gente convencido de que ellos digan, es verdad, sí, Dios me va a ayudar. Porque a veces la falta de revelación y de formación, lo resumimos, se te levantó el diablo, Dios te va a ayudar. Antes había pastores que una mujer tenía un esposo descarriado y el esposo le daba golpe y de todo, y venían donde el pastor. Es una guerra que tú tienes, se te levantó el diablo. Dios te va a ayudar, y esas mujeres, muchas de ellas murieron, y esa fue la ayuda que Dios le dio. No, falta de formación para resolver ese tipo de conflictos. Entonces el seminario entra ahí a formarte teológicamente, a formar tu carácter para tú poder dar respuesta a las preguntas que cada día surgen. De la pandemia para acá, 2020-2030, las cosas cambiaron. El evangelio en esencia es el mismo, pero la estrategia, la dinámica cambió, porque los fenómenos naturales o las cosas que suceden nos llevan a cambiar la dinámica del evangelio. En esencia el evangelio nunca cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, pero las estrategias tienen que ir evolucionando. Sí. Y eso pasó conmigo en el seminario. Ahora bien, mi hermano, ese día que voy a llevar los papeles, te dije que vivía en Miche, me cogí el tarde y no pude regresar a Miche. Me dejaron amanecer en el seminario. Cuando estoy en un sueño allá en el seminario, en una de las instalaciones de ese tiempo, en el sueño veo que entran unos morenos, eso es en Villamella, bueno, aquí mismo en Villamella,
la calle Hermana Mirabal, entran unos morenos al seminario y empezaron a tirarle pedradas a toda una multitud y los cadáveres iban cayendo los cadáveres. Los cadáveres iban cayendo por multitud. Yo estoy desesperado y llego a una casa donde encontré una anciana que quedó viva. Le toco la puerta desesperado en el sueño y cuando le toco la puerta, la anciana me abre. Y yo le digo, ¿qué es lo que pasó aquí? Y la anciana me dijo, llegaste a un cementerio de hombre vivo. Y yo le dije, pero explíqueme, yo no estoy entendiendo lo que usted me está diciendo. Este es un cementerio de hombre vivo. Muchos ministerios entran vivos a este lugar y salen muertos. Yo dije, Dios mío, ¿y dónde es que yo estoy? Yo le dije desesperado, dame un vaso de agua, porque estaba sofocado. No quería que a mí también me eliminaran. Ella me dio un vaso de agua, pero los morenos venían y ella me sacó, me dijo, no sal, porque si no nos van a matar a los dos. Y yo empiezo a correr, mi hermano, a tirarme piedras y piedras conmigo y piedras conmigo. Y yo a correr y las piedras no me alcanzaban. Veo el ángel de Jehová que se aparece a detener las piedras y de ahí salgo ileso de este sueño, pero es un sueño donde también trata de un tipo de muerte espiritual donde el enemigo quiere eliminar mi ministerio. El Espíritu me confirmó despertando lo que me dijo la anciana. Llegaste a un cementerio ministerial. Y cuando yo estoy indagando sobre esto, luego del tiempo que ya estoy en el seminario, en mi proceso de formación, me doy cuenta que donde es el seminario, una vez también era un cementerio. Y ahí el Espíritu me recuerda la palabra y me dice que tú no seas uno de los que entra vivo con pasión por fuego, Shakatarabasaya, de los que entra con pasión por el fuego de Dios a este lugar y sale con teología seca. Y yo quiero tocar ese punto, porque esta generación necesita entender esa combinación, mi hermano. Por eso estoy dirigiendo este conversatorio en personalidad, temperamento y carácter. La falta de carácter ha llevado a esta generación que por un lado hay un grupo que tiene mucha teología, pero no echan demonios fuera. Se manifiesta un demonio y el demonio no sale, porque el demonio no los demonios no salen con teología. Los demonios no salen con decirle, no, porque la teología viene del término eteo, que significa Dios, eloquía, logos, palabra, el conocimiento. Los demonios no salen con eso. Entonces, hay un lado de esta generación que tiene mucha teología, tiene mucha filosofía, pero tan seco, tan hueco, no echan un espíritu fuera. Pero hay otra parte de esta generación, mi hermano, que lo único que tienen es fuego, pero no tienen formación de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces, cuando se presentan, ellos echan demonios fuera. Esta parte de nuestra generación echa demonios fuera. Esta parte de nuestra generación tumba gente, sana gente, pero su mensaje carece de revelación y de esencia porque no conocen la interpretación del texto. ¿Cuánta gente yo no he escuchado diciendo, no, porque la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré? Quizás ya eso no está tan común en este tiempo, pero otro término, hay muchísima falta de contexto en los mensajes de esta generación, porque esta generación se enfoca en consumir Instagram, en consumir las redes sociales, pero no en aprender homilética, que es el arte de predicar, hermenéutica, que tiene que ver con la revelación del texto, que dice que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto, que dice que la Biblia es su propio intérprete, y aprender estas reglas simples, porque hay mucha gente, ¿cuánta gente no han dicho, y tú lo oyes predicadores decir, no, yo voy a salir adelante? Sí. Un ejemplo, yo voy a salir adelante, porque la Biblia dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no leen antes lo que quiso decir Pablo cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ni manejan el contexto. Pablo dice, sé vivir en tiempo de escasez. Estamos en vivo. Es muy importante, pastor, lo que usted está hablando acá, porque vemos dos tipos de creyentes. Hay un creyente que se inclina más al mensaje de Apolo, que es un mensaje elocuente, bonito, un mensaje bonito, pero hay otro tipo de creyentes que simplemente se basan en la manifestación. Entonces tenemos que tener una combinación para poder ser efectivos en lo que es la manifestación y es lo que es en el conocimiento. Y yo lo comparo mucho con un arma de fuego. Si tú la tienes pero no tienes munición, se ve linda pero no es tan efectiva, no es efectiva. Puede dar un cachazo, pero no tiene el explosivo que es más efectivo. Entonces tenemos que combinar
salirlo del mensaje de Apolo y irlo al ministerio de Pablo. Revelación y manifestación. ¿Qué era lo que pasaba con Jesús? Sí. ¿Por qué yo no estoy de acuerdo con los ministerios de hoy en día que quizás nada más manejan la manifestación? Porque yo creo en la combinación de Jesús, es lo que tú estás diciendo. La combinación de Jesús es la siguiente. Jesús en el Sermón del Monte forma a sus discípulos, Sí. le da un mensaje, le predica a sus discípulos. Pero Jesús, en Marcos capítulo 9, hay un endemoniado, reprende el espíritu y hay una manifestación. Entonces hay un display, hay un verso, es lo que te quiero explicar. Hay un verso, de hecho hoy en día penosamente hay gente que vende por encima de la palabra la manifestación y eso es un grave error. Ay. Tiene que estar primero la palabra y las promociones que tú ves de las cosas que suceden son 20 gente en el suelo. Y de esos que cayeron 20 en el suelo, ¿cuántos se quedan en la iglesia y se convierten de verdad? Porque cuánta gente no caen y después van a bailar bachata de aventura. Entonces se perdió la efectividad porque no hay una combinación. Se agarran del texto, no, porque la mucha letra mata, pero el espíritu vivifica. La mucha letra seca mata, pero letra con Espíritu Santo y fuego es la mejor combinación que nosotros podemos tener. Entonces yo creo en esa combinación de Jesús, esa combinación de el Jesús que te enseña, el Jesús que te dice en Mateo 11, vengan a mí los que están trabajados, los que están cargados, que yo lo haré descansar. Vengan a mí los que están afligidos, que yo lo ayudaré. Pero el Jesús que en Juan capítulo 5 levantó a un hombre de 38 años. Es una combinación. Ahora, tú nunca vas a ver a Jesús vendiendo primero la manifestación antes que la palabra. Primero Él sacaba de su esencia, la transmitía a sus discípulos para enseñarle la manifestación. Porque, y te lo confirmó la luz de la Biblia, por si acaso aparecen algunos, porque ahorita aparecen algunos ahí comentando cosas fuera de sentido y sacando esto de esencia. Viene Pedro y algunos. Estamos contentos, los demonios se nos sujetaron. Oye el tema que me llegó. Los demonios salían de los cuerpos tremendo. No se sorprendan por eso. Yo vi una manifestación más poderosa que ustedes, le dijo Cristo. Yo vi a Satán. Yo vi a Satán caer como un rayo. Sorpréndanse porque su mensaje, ustedes lo practiquen. Yo estoy parafraseando. Sí. Y su nombre está escrito en el libro de la vida. Porque tú puedes tumbar 20 gente. Y si tu mensaje tú no lo practicas, la gente hoy en día sigue más la manifestación que la palabra. Y eso es un grave error, que eso hay que sacarlo. Yo vuelvo y digo, creo en la combinación. Vamos a predicarle a la gente. La manifestación no forma gente, lo malacostumbra. Se fue en 2 o 3 días. Ay. La manifestación no forma carácter de gente, lo malacostumbra. Yo conozco gente que en toda la administración, en todos los predicadores pasan adelante y caen siempre que pasa un predicador. Y viven con la misma mala maña, hablando mentiras, robando, fornicando y adulterando. Entonces, ¿por qué yo voy a subir una foto de que vendiendo como que Dios me usó que cayeron 20? O sea, vamos a compartir un mensaje de la palabra de Dios diciendo que Cristo viene, que Cristo es el que transforma el carácter. Porque era como decía un predicador, y yo lo anoté esto, un pastor de alto nivel. Esto yo lo anoté y quiero recordarlo aquí a esta generación. Escucha lo que dijo este pastor y yo Dios corroboro mío. con ellos. La falta de carácter Wow. nos puede llevar a negar con nuestras acciones lo que predicamos con nuestra boca. ¿Tú entendiste eso? O te lo repito y se lo repito a él. Repítaselo a la multitud. La falta de carácter nos puede llevar a negar con nuestras acciones lo que predicamos con nuestra boca. Cuando yo vivía siempre en Silicio, en la Romana, yo veía mucho los videos de Randy Island Dios mío. y veía tanta cosa y yo quería pasarme por la pantalla y ser ese Randy, porque Randy tenía esa combinación. Había una manifestación. Randy predicaba y manifestaba. Sí. Hay un mensaje viral que se llama Alguien me persigue, que eso es un mensaje que Sí. tiene Biblia y teología. Después ahí los gordos rebajaron, los paralíticos se levantaron y los demonios se enredaban como culebras. Esa es la combinación que yo creo. Entonces, en ese tiempo yo veía eso y yo dije, wow, y es verdad que la gente rebaja. Yo tenía una fe sobrenatural, no es que la he perdido, y nosotros éramos 5 en el Silicio. En esos días se convirtió un muchacho, yo voy a soltar algo ahora para los profetas,
un muchacho que era llenito de los picapollos, alto de picapollo y de cosas vino del mundo, y de beber cerveza. Y yo dije, vamos a probar el poder de Dios aquí, porque nosotros estamos buscando de Dios, vamos a ver si Dios es real. Nos agarramos de cadena, metimos el más llenito en el medio, y cuando lo metimos por el Espíritu, yo le di 3 toques. Rebaja 20 libras, influenciado por los milagros que estaba haciendo Randy, y el muchacho se le cayó el pantalón. Después de ahí yo dije, si Dios me llamó con un ministerio profético, yo no puedo ser un profeta de chelcha ni de relajo. Porque relajando yo le puedo decir a una gente que es calvo y se le pueden caer los moños. ¿Tú entendiste esa dimensión ahí? Sí. Entonces hay muchos profetas que viven de la chelcha y del relajo, y por eso Dios no lo toma en serio. O relajando dice, mira ese, está más doblado y más jorobado que otra cosa, y después dicen, levántate, hombre de Dios, pero ya tú lo mataste, ya tú lo doblaste. Con la misma boca que tú doblas y derrumbas a alguien, tú después no puedes querer enderezarlo. Entonces yo creo en esa combinación, en la combinación de ser formado a la luz de la palabra, pero también de tener manifestación, porque estas señales seguirán a los que creen. No es que yo no creo en las señales, la gente que conoce nuestro ministerio sabe, pero señales sin mensaje, hay un desbalance. Es como que tú vayas al gimnasio y tú nada más le das bici todos los días. Entonces tú vas a tener la pierna como una varilla y los guayos como Johnny Bravo. Entonces así hay muchos ministerios. Ese es el ministerio de Johnny Bravo. Tan ancho arriba, pero tan estrecho abajo, porque carecen de formación. Y esto es un problema tremendo. Pregúntame, que ya ese no fue el tiempo. Esto está poderoso, porque esa generación necesita ser formada. Esa combinación. Tenemos una generación que lamentablemente quiere volarse los procesos de formación y quieren ser como el hombre que ellos están viendo en el YouTube, pero no quieren pasarle el proceso que pasó ese hombre que está en YouTube. Entonces muchas veces amamos el resultado, pero aborrecemos el proceso. Y el proceso es lo que da el resultado de lo que vemos en otros. Y muchas veces hay ministros que se convierten hoy y no quieren vivir el proceso que lo lleva a la formación. Y por eso tenemos gente en los altares hablando cosas que se salen totalmente de lo bíblico y creyendo en manifestaciones que se salen textualmente de lo que dice el texto. Entonces tenemos que entender algo, que en los procesos Dios lo permite para formar un carácter en nosotros. Amén. Es muy fuerte lo que tú dices. No sé si esto tú lo vas a subir en primera y segunda parte, pero gloria a Dios. Yo sé que esto, las personas, mucho o poco que lo vayan a ver, van a ser bendecidos. Yo decía en estos días, hay un problema serio. Por eso hay muchos predicadores, principalmente evangelistas. Yo no estoy en contra de los evangelistas, porque si yo entonces te defino los ministerios, hay algunos que hasta pueden dejar de seguir. Porque hay un desorden también en esa área, pero eso sería otro tema. Pero hay muchos predicadores, como te decía, con falta de carácter, que predican bonito, tumban 5 gente, pero dejan mañas en las iglesias. Porque tú enseñas lo que sabes, pero transmite lo que eres. Yo no sé si tú atrapaste eso. Wow. Tú enseñas lo que sabes, pero transmite lo que eres. Dios me libre mal, tú no sabes si tú estás hablando con un mentiroso, hablándote bonito, y te puedo estar transmitiendo una esencia de mentira. Porque la palabra, si la palabra se pudieran discernir, el carácter del que está hablando la palabra, los altares de este tiempo se quedarían vacíos, mi hermano. Entonces a veces, apaga la cámara, nosotros los pastores tenemos que ser muy cuidadosos con quién invitamos a nuestra iglesia, porque podemos invitar una persona que te vire la iglesia de arriba abajo, pero que te deje una mala costumbre de impuntualidad, un ejemplo. Y tú no has visto predicadores que tienen una falta de carácter tan tremendo que llegan cuando le van a entregar a predicar. Sí. Eso ahora ellos son artistas como los artistas del mundo. Ellos no llegan para adorar, para conocer el ambiente. Ellos llegan cuando le van a entregar, pero no solo eso. Entonces después te montan una adoradora atrás. La gente tiene que cantar 5 o 10 coros para esperarlo a ellos. Y le entregan a las 9:30 porque llegaron tarde y quieren despachar una gente que están desde las 6:30 a las 12 de la noche. Y no, la gente ahora... No, es tu desorden, no es que la gente se quiere ir. Tu desorden y tu falta de carácter te está llevando a una mala formación. Entonces hay un problema también con mucha gente de este tiempo. Hay mucha gente que al estudio bíblico que da el pastor no va en la iglesia. Pero tú dices que mañana va el profeta fulano, un profeta que cuando viene a ver es impuntual, coge prestado y no paga, hace muchísimos tipos de cosas.
y la iglesia se llena con ese profeta. O sea, porque están atrás de caerse para atrás y volverse a levantar. Entonces yo no entiendo cuándo fue que se enseñó que caerse es más importante que estar de pie. Pues yo prefiero que la gente esté de pie a que esté cayendo dentro de la iglesia. ¿Qué fue lo que Cristo hizo, más? Levantar a la gente, no tumbarlo. De hecho, cuando la gente caía en la antigüedad, eso es una dimensión poderosa, porque caía por varias razones, o porque estaba poseído por un demonio, o porque iba a pasar un milagro sobrenatural, o por una visión que perdió el control humano. Pero tú ves gente que en todos los cultos están cayendo. ¿Será que no han soltado los demonios que tienen dentro? ¿Será que siempre viven en un éxtasis? ¿O que siempre están recibiendo un milagro sobrenatural? Ellos que me expliquen ahí. Dios mío. Bíblicamente el caer tiene una lógica. Esas tres ramas que yo te mencioné. Caí como muerto, dijo uno, porque vi una visión. Marco 9, cuando dice que el espíritu que no pudieron echar los discípulos, que discutieron con los fariseos, Jesús vino. ¿Desde cuándo está? Desde niño. Lo tira en el fuego, lo reprendió el espíritu y cayó como muerto. Por el espíritu inmundo que se manifestó y lo sacudió. Entonces hoy en día vemos un viaje de gente cayendo porque los que tienen que estar en pie de guerra, resistiendo la tentación y firme para seguir hacia adelante. Y nosotros creemos en la manifestación. Plenamente, creemos la en gente los lo milagros, sabe. Creemos, yo he visto gente que se revuelcan en el piso, Dios libertándolo, he visto gente, Dios sanándolo. Creemos en la manifestación, pero en la manifestación bíblica, en la manifestación que viene de Dios. Por eso, este contenido usted necesita compartirlo con alguien. Amén. Porque esto es una formación teológica, lo que aquí estamos hablando. Porque queremos que usted sea formado, que usted se siente a recibir formación. Pablo acepta a Cristo y no se lo de una vez a predicar. No, eso porque esa es otra cosa que malinterpretamos. Sí. Pablo pasó 3 años recibiendo las instrucciones de Cristo. Por eso dice Pablo que cuando él fue a Jerusalén, nada nuevo le enseñaron. Y Pablo dice, mi evangelio ni lo aprendí ni lo recibí de hombre. Y Pablo dice que pasó 3 años en el desierto de Arabia. El hombre teólogo, el teólogo de los teólogos, fariseo de fariseos, el hombre que fue estudiante de Gamaliel, el más jerarca de los rabinos, dice, espérate, yo sé que yo conozco todo esto, pero déjame recibir ahora de Cristo. Déjame recibir la revelación. Se dejó formar. Y Bernabé fue su instructor. Claro, porque algunos de los que están viendo esto, tú eres predicador, está bien. Tú estás viajando la nación. ¿Y cuál es tu mentor o tu pastor? ¿Dónde tú te congregas? ¿Dónde tú recibes? ¿O es que tú eres alguien tan sobrenatural que no necesitas recibir? Que me expliquen eso. Ahora, eso del carácter, Dios mío, para ir finalizando ya, es algo que hay que estar claro en esto. sí. El carácter te va a llevar a que muchas personas se separen de ti porque tú no le apoyas su diablura. O sea, yo mismo, la gente ve los videos. Ahora mismo estoy en una iglesia, como mencionaba Joan, en los Guaricanos, que está en pleno crecimiento, la gloria de Dios, Iglesia de Dios, Ciudad de Refugio. Y gozamos de un remanente de personas que quieren ser pastoreadas, que quieren ser guiadas y que quieren ser formadas. Pero no ha sido una, mi hermano, ni 2 veces que yo he sido traicionado, criticado, porque eso es otra cosa. Hay una falta de carácter tan fuerte en la gente que el pastor se dedica a ello, le da lo que no tiene, y el día que el pastor no le apoya su diablura, ya el pastor, ya ese no es su pastor. Ya se mudan de congregación, le cambian hasta el nombre, porque hay gente que le hablan a la persona o lo honran de acuerdo a su estado de ánimo. Tú no has visto gente que cuando yo fui a un lugar a ministrar un día y no sabían que yo era uno de los que iba a ministrar ahí en un culto en la calle. Ni me saludaron mucho y lo que me saludaron, Dios bendiga, varón. Después que yo paso, compartimos una palabra y hubo una manifestación, pastor, pero yo no sabía. Entonces la gente está así, la gente está tan falta de revelación que te trata de acuerdo a cómo ellos se sienten. Cuando la gente se siente mal con los pastores, algunos le dicen varón, pero cuando están contentos le dicen mi pastor. Hay algunos que se fueron de ahí. Si el pastor lo reprendió en el mensaje y ellos no tienen carácter, varón, Dios bendiga, ese día lo saludan de varón. Pero cuando el mensaje le gustó, mi pastor, Dios le bendiga. Entonces es una falta de carácter porque te hablan de acuerdo a su estado de ánimo, de acuerdo a su personalidad.
Y ahí es que entra la personalidad de muchos, que es como el camaleón. El camaleón, si está contigo y tú tienes esa camisa rosada, se pone rosado. Pero si está conmigo y yo tengo esta camisa roja, se pone rojo. Y hay mucha gente dentro de la iglesia con esa unción de camaleones. Dios mío, yo quiero que usted en los comentarios ponga aquí si usted quiere que volvamos a tener una segunda parte. El sol está persiguiendo al pastor. No, Candela. Estamos allá y nos hemos ido moviendo. Pero yo sé que este contenido está siendo de mucha bendición para usted que está conectado ahí. Yo quiero que usted lo comparta y que usted se lo envíe a 5, 10, lo ponga en su estado, lo comparte en los grupos. Pastor, yo sé que usted tiene muchos seguidores, pero ¿cómo la gente que lo están viendo por primera vez pueden seguirlo? Amén. Antes de decir cómo pueden seguirme, 16 de agosto, 7 de la noche, lo hemos denominado este año 2025, el 16 de agosto, escuche bien, como el 16 de agosto como el día del fuego de Dios en República Dominicana. Anote esa fecha, manténgase al tanto de nuestras redes sociales. Hay un evento donde viene gente del país entero. Usted tiene que estar al tanto de todas las redes sociales para saber dónde se va a dar este evento, que se llama El Fuego Sigue. Me han atacado, me han golpeado, me han criticado, pero no me apago porque el fuego sigue. Entonces usted me busca en todas las redes sociales sencillamente como Pastor Breilin de la Cruz. Y aclarar que en TikTok, para que usted no se deje confundir, en TikTok, la única cuenta oficial por la que si nosotros vamos a responder un mensaje o podemos responder es la cuenta del Pastor Breilin de la Cruz, que por la gracia de Dios tiene 4.2 millones de seguidores. Si le escribe otra gente diciendo que es parte de nuestro equipo, que mande una ofrenda, que esto, son gente falsa, que están usando nuestra identidad para robar. Y en Instagram, por la única vía que nosotros le vamos a escribir, tenemos varias cuentas, pero también es por la cuenta que ya cuenta, gracias a Dios, con más de 600,000 seguidores. No le escribimos a la gente por Facebook, no le escribimos a la gente por otro número de WhatsApp de parte de nuestro equipo. Comuníquese directamente a la fuente para que no se deje engañar, como mucha gente lo están engañando, sacándole dinero a nombre de nosotros. Así que usted que está ahí, gracias por el tiempo brindado y que Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. Será hasta la próxima. Gracias, hermano. Dios bendiga. Amén. Dios.